bienvenida a esta mesa de trabajo titulada Procedimiento de las acciones colectivas en materia ambiental. Agradecemos profundamente a la Facultad de Derecho y a sus distinguidas autoridades, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y a la secretaria general, la maestra Saramis Palma León, por las facilidades que nos otorgan siempre al abrir las puertas de esta facultad y especialmente de este recinto, el Auditorio García Maínez, para las actividades de nuestros seminarios. También expreso mi sincero reconocimiento a los coordinadores de esta mesa de trabajo, el doctor Rodolfo Bucio Estrada, director del Seminario de Derecho Procesal, y el doctor Aquilino Vázquez García. Gracias, profesor, que aquí nos acompaña, por su compromiso constante con la divulgación de temas jurídicos de gran relevancia como el que hoy nos está convocando y nos reúne. Por supuesto, también agradezco a nuestras ponentes, a quienes integran esta mesa, la doctora Laura Elizabeth García Méndez y la maestra Mara Telma Vega Pozos, quienes con su conocimiento nos van a guiar en el análisis de este tema. Maestra Mara, nuevamente le agradezco este favor que nos hizo de tomar la estafeta para la moderación de esta mesa, asegurando que vamos a tener un diálogo muy enriquecedor. Y también agradezco la presencia en esta mesa de trabajo, como en muchas de las actividades de este mes de marzo, de la licenciada Gabriela Rodríguez Rojas, que es integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien se desempeña como colaboradora en temas de igualdad y prevención de la violencia de género, participando en actividades de difusión y defensa de los derechos universitarios. Maestra, gracias por acompañarnos, nos tiene honrados con su presencia. Y por último, también quiero dar las gracias a todos los asistentes y a quienes nos siguen por redes sociales, porque este tipo de espacios no tendría ningún sentido sin su asistencia y sin su colaboración. Gracias nuevamente, bienvenidos. El día de hoy me voy a permitir presentar una breve semblanza curricular de nuestras ponentes, y posteriormente le cederé el uso de la voz a nuestra moderadora. Si me permiten, les presento a quienes están acompañándonos en esta mesa. Va a moderar el día de hoy la maestra Mara Telma Vega Pozos. Ella cuenta con el grado de maestría con mención honorífica en Filosofía del Derecho, obtenido por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente está inscrita en el programa de doctorado de Derecho en la Universidad de Salamanca, España, con el proyecto de investigación El periodismo de investigación y el ciberactivismo como factores de denuncia de la corrupción en el caso de activismo ambiental. Su labor académica en esta facultad inició en 2004 y actualmente es profesora de Derecho Administrativo, Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, Recursos Naturales y Cambio Climático en la licenciatura de esta facultad, y también es profesora de la asignatura denominada Aguas en el programa especializado de Derecho Ambiental en el posgrado de esta institución. Su participación en foros tanto nacionales como internacionales es muy amplia y además tiene en su currícula la haber impartido cursos de actualización relacionados con contrataciones públicas y procedimientos de contratación en instituciones como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También participó como instructora ponente en el Diplomado Derecho para No Juristas, tercera, cuarta y quinta generación, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. En el 2018, el Colegio Mexicano de Abogados le otorgó la Medalla al Mérito Profesional. También ha sido jueza de la competencia internacional denominada CULPA, es decir, Competencia Universitaria de Litigación Penal Adversarial. Además, es coordinadora académica del Coloquio Internacional Las Mujeres y el Medio Ambiente y presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Ambientalistas, AIME. Paralelamente, además, a haberse profesionalizado en temas de combate a la corrupción y su relación con el derecho ambiental y desarrollar, obviamente, actividades adscritas al Seminario de Derecho Ambiental. Les pido un aplauso, por favor, para la maestra Mara Telma. Gracias. El día de hoy también nos acompaña la doctora Laura Elizabeth García Méndez. Ella es la primera fiscal ambiental en el municipio de Cuernavaca, estado de Morelos, y la segunda fiscal ambiental municipal a nivel nacional. Es doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del mismo estado,
Tiene un máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante, en España. Es doctorante en Derecho Ambiental por la Universidad también de Alicante, España, y catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM, impartiendo las materias de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. También es catedrática de esta Facultad de Derecho, impartiendo las materias de Derecho Ambiental y Litigio Ambiental, procuradora de Protección del Ambiente en el Estado de Morelos, encargada de Derecho del despacho de la Profepa en Morelos, subdelegada jurídica y especialista en legislación ambiental en la misma institución. Es coordinadora académica para Iberoamérica en la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de Argentina. Es miembro activo de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y forma parte de la Red de Procuradores Ambientales en México. Además, cuenta con diversos méritos y reconocimientos en eventos internacionales, nacionales, estatales y municipales relacionados con el derecho ambiental y la sostenibilidad. Les pido también para ella un fuerte aplauso. Muchas gracias. Entonces voy a cederle el uso de la voz a la maestra Mara Telma para comenzar con esta mesa de trabajo. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, maestra Nair, por la presentación. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por estar aquí. Gracias a los seminarios de Derecho Procesal y al Seminario de Derecho Ambiental por permitir que podamos participar en estas actividades que todavía se encuentran en el marco de la conmemoración del 8 de marzo y que el trabajo colaborativo sin duda siempre es muy importante y significativo. Gracias a mis compañeras maestras por permitirme compartir con ustedes este espacio académico y, como lo digo en cada foro, las mujeres que nos encontramos en esta mesa no somos competencias sino somos inspiración una de la otra. Pues bueno, para poder iniciar el trabajo académico y toda vez que a mí me corresponde moderar la mesa, voy a hacer el planteamiento a las participantes. Tenemos cada una un tiempo aproximado de 15 minutos, más o menos, y para que podamos hacer el tiempo de preguntas y respuestas por parte de nuestros participantes. Y voy a hacer el planteamiento en donde vamos a estar parados para poder hablar sobre este tema. Cuando hablamos sobre acciones colectivas, pues ustedes han de saber que las acciones colectivas pues son el derecho que tiene determinado grupo social para solicitar ante una autoridad competente, principalmente jurisdiccional, que resuelva una controversia que afecta a sus derechos. ¿Por qué es tan importante esta mesa colaborativa, esta mesa de trabajo por parte del Seminario de Derecho Procesal, por parte del Seminario de Derecho Ambiental y, por supuesto, con la participación de nuestra integrante de la Comisión Interna de Género de la Facultad de Derecho? Porque de manera transversal, una de las problemáticas que se ha planteado a lo largo de los últimos años es qué ocurre con la justicia ambiental, la importancia que tiene la justicia ambiental para las mujeres, la importancia de la justicia ambiental en la participación de las mujeres, cómo afecta a estas y cómo es que a través de los grupos sociales pueden acceder de mejor manera a esta justicia ambiental. Entonces, ustedes han de saber que las acciones colectivas tienen en sí mismo tres objetivos. El primer gran objetivo es proporcionar economía procesal. Eso lo estudian ustedes en mecanismos alternativos de solución de controversias. El segundo objetivo es el acceso a la justicia, y este es un punto muy importante desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de la participación de las mujeres. Y después el tercer objetivo es proporcionar una aplicación voluntaria y en la materia en la que vamos a tratar. Entonces, esto permite que podamos tener un acceso a la justicia pues de una forma mucho más simplificada y que a su vez podamos tener una mayor participación, sobre todo de aquellos grupos que consideramos vulnerables. Una vez establecido el contexto en el cual se va a desarrollar nuestra charla, pues le voy a ceder el uso de la palabra a nuestra querida participante, la doctora Laura Elizabeth García Méndez, con la finalidad de que pueda ampliarnos y profundizar en el tema de la mesa. Gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio tan importante a los organizadores de este foro.
directores de los seminarios procesal y de derecho ambiental, porque al momento de que estábamos, pues obviamente en esta planeación bajo esta tesitura procesal y esta relación con el derecho ambiental, pues surge siempre esos recuerdos, esas memorias doctrinales en donde se habla de la importancia o más bien del camino que va hacia dónde va el derecho en general. Y me permito hacer esta aportación con toda la responsabilidad que ello representa. El derecho se tiene que ambientalizar. Y por estas razones que hablar de acciones colectivas, pues tiene que ver con esta aporte, con esta idea, el derecho se tiene que ambientalizar. Las acciones colectivas, si nosotros las analizamos desde un enfoque de origen, se tiene trazado bajo las reglas procesales del derecho civil. Y bueno, esto me permite a mí hablar un poquito, antes de entrar en materia, de cuáles son las otras vías que tenemos en nuestro sistema jurídico mexicano para atender, para alcanzar, para exigir este derecho tan importante que tenemos en la Constitución como es el derecho humano al medio ambiente sano. Pues también tenemos la vía penal a través de delitos ambientales, pero también tenemos esta combinación, este origen, les digo yo, esta combinación rara entre el derecho administrativo y el propio derecho ambiental, cuando hablamos de el procedimiento contemplado en la Ley General del Equilibrio Ecológico, el procedimiento de inspección y vigilancia, que yo siempre le menciono, es un procedimiento especial sancionador ambiental. Pero en últimos años también tenemos, sin duda, el procedimiento especializado, y eso lo tenemos en la Ley Federal de Responsabilidad por Daño Ambiental. Todo esto es para ir haciendo pues esta introducción de la importancia que tienen las acciones colectivas en este foro. Un poquito antes, por favor, la primera, y ahí es donde voy a iniciar, ¿verdad?, a hablar sobre el plano arquitectónico de la justicia ambiental. ¿Y por qué hablamos del plano arquitectónico? ¿Por qué lo mencioné de esta manera? Porque tenemos que hablar de esta estrategia, de esta parte estratégica del litigio ambiental a través de las acciones colectivas, que es una forma de diseñar la defensa climática en México. ¿Y por qué hago énfasis en el tema climático? Porque tenemos que ir hacia objetivos específicos y puntuales. Hablar de la contaminación ambiental es hablar de una generalidad, sí, claro, pero hablar de una defensa climática es hablar también de algo que tiene que ver con la colectividad. Sí, ahí estamos entonces. Luego, para que vayan ustedes teniendo escenario y curiosidad en el momento de reflexionar sobre estas participaciones, nos vamos a centrar en el contenido del Código Procesal Civil. Bien, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cimientos de la defensa ambiental? Ya partiendo y sobre todo definiendo de qué estamos hablando, de acciones colectivas, y por ende, estoy hablando del artículo 4º constitucional. A mí me gusta mucho referir y sobre todo hacer así como una marca cuando hablamos de que el Estado es quien garantizará este derecho. Porque ahí es donde tenemos que saber nosotros y cómo lo va a garantizar. Tenemos que preguntarnos cómo es que el Estado garantiza este derecho al cual me estoy refiriendo. Pues bueno, el Estado tiene que promulgar leyes, pero también establecer instituciones. Y en materia ambiental específicamente, pues dar pauta a acuerdos internacionales como lo es el Acuerdo de Escazú, que lo tomaré un poco para referirme hacia la participación ciudadana. Las acciones colectivas es un mecanismo de acceso a la participación ciudadana, es muy importante. Los cimientos de la defensa ambiental y luego, pues obviamente, hablar del artículo 17 de la Constitución, donde obliga o se refiere pues obviamente a la creación de esas acciones colectivas.
marco constitucional, derecho humano al medio ambiente sano y acciones colectivas, artículo 17 de la Constitución. La siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros vamos a entender, vamos a conocer, vamos a introducirnos a este tema que es muy amplio y sobre todo muy importante, pero he de decir que quienes estamos inmersos en esta materia le estamos debiendo a esta figura tan importante, a esta institución tan importante como las acciones colectivas, porque poco hablamos de ellas. Y poco hablamos de ellas porque pareciera que esto está para los civilistas y no para los ambientalistas. Insisto, me gusta mucho hacer puntualidad de lo que somos quienes estamos inmersos en la materia, pero también debemos de ser críticos, porque eso nos reta. Y en esta mesa, y claro, quienes están presentes y quienes están también escuchando, nos reta a conocer esta institución, a utilizarla y a entender la importancia que se tiene porque ya existe. Muchas veces para el tema de la defensa y en la defensa del medio ambiente, luego decimos es que si se reforma la Constitución, es que si tenemos leyes, es que sí, no, es que ahorita tenemos un instrumento que poco utilizamos. Acciones difusas. ¿Quién es el afectado cuando hablamos de acciones difusas? Y esto lo tomo, insisto, desde el Código Procesal. Pues una colectividad indeterminada. Y aquí hablamos de una comunidad global o regional. Para plantear las demandas por acciones colectivas tenemos que establecer qué tipo de acción vamos a interponer. La naturaleza, pues, de ella es indivisible, sin vínculo jurídico necesario con el demandado. Y allí tenemos que estudiar este mecanismo o esta apertura, esta llave que nos da el tema procesal con el interés jurídico, legítimo, la legitimación amplia, que son temas muy necesarios, pues, para esto. ¿Cuál es el objetivo de la sentencia de acuerdo al Código Procesal? Pues la restitución ecológica y, si es posible, el cumplimiento sustantivo. Las acciones en estricto sentido, ¿quién es el afectado? La colectividad determinada. Y ahí el Código Procesal habla de un requisito, ¿verdad? De un mínimo de 30 personas con circunstancias comunes. Nuevamente viene la interrogante de establecer, ¿y por qué 30? ¿Quién determinó 30? Si son 29 o son 31, ¿cuál es la diferencia? Y es entonces ahí donde desde el ámbito procesal debemos de establecer esta vialidad de accionar o de establecer, utilizar esta acción. ¿Cuál es la naturaleza de esta acción? Pues es indivisible. ¿Cuál es el objetivo de la sentencia? La reparación del daño común, el pago de daño individual a los miembros. Es decir, se persigue un bien común, pero bajo un interés individual. Y las acciones individuales homogéneas. Esta clasificación de acciones las prevé el Código Procesal, y me fui mucho al tema procesal de forma directa. Y bueno, también he de decir que las acciones colectivas que regula este código no son exclusivas en materia ambiental. Por eso ustedes pueden ver ahí que están las acciones, la acción individual homogénea, como ejemplo pongo los consumidores, porque también esta materia con relación a el derecho de los consumidores puede tener este mecanismo de defensa a través de acciones colectivas. Bien, la siguiente. ¿Cuál es, dentro del ámbito procesal, hablar de acciones colectivas? Ya lo dijimos, es un mecanismo, es esta forma que el Estado, es un instrumento que el Estado determina para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano. El paraguas de la legitimación activa porque hay requisitos procesales o de procedibilidad en un juicio como estos. Y debemos de entender que hablar de acciones colectivas, de bien común, de intereses comunes, de intereses difusos, pues sale de la regla tradicional del derecho, en donde el interés debe ser personal y sobre todo la afectación debe estar directamente relacionado con mis derechos. Cuando nosotros vamos y hacemos
las denuncias por robo, ¿no? El robo de una portátil, de un móvil, pues debo de acreditar la propiedad. Es esa afectación directa. Ese es el interés jurídico directo que tenemos. Pero cuando nosotros vamos, porque aquí somos más de 30 individuos y presentamos una demanda por acción colectiva, debemos de acreditar cuál es el requisito de procedibilidad. Bueno, la legitimación, en este caso que especifica el código, que es la legitimación activa o el interés legítimo también relacionado. ¿Quiénes son los titulares? ¿A quién se les acredita este interés y esta legitimación al mismo tiempo? A autoridades y a un grupo de colectivos. Y aquí lo tenemos. La Profepa en el medio ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profeco en materia de consumidor. A la Fiscalía General de la República se le acredita, se le reconoce esta legitimación, y también a un grupo de 30 personas. La regla de 30, decía hace un momento yo, representantes comunes de una colectividad conformada por al menos 30 miembros afectados. Y me regreso un poco cuando hablo de las agencias del Estado. Si no podemos, si no existe estas 30 personas, hay una limitante para que se promuevan acciones colectivas. La respuesta es no, porque para ello tenemos que ir un poco rápido. No me desvío, pero sí hago énfasis en que la legitimación la tiene acreditada la Profepa, y como individuos podemos presentar denuncias ciudadanas ante la Profepa. La ley nos reconoce la coadyuvancia, y entonces en coadyuvancia mi interés de que la autoridad investigue y sancione por alguna afectación al medio ambiente también puede trascender a este acompañamiento como individuo a través de la coadyuvancia de la autoridad ambiental para promover acciones colectivas. Es bien interesante este esquema. Y entonces cuando hablamos de que no hay 30 personas, porque eso ha sido una limitante desde la doctrina, yo insisto en decir, debemos de conocer cómo se estructura la norma ambiental y sobre todo cómo se estructuran estos diferentes instrumentos que el Estado ha generado o que ha creado para garantizarnos el derecho humano al medio ambiente sano. Tan sencillo como eso. Bien, cuando hablamos de asociaciones civiles, ¿verdad?, sin fines de lucro, los requisitos tienen que ser constituidos legalmente, y a veces eso es una limitante, y entonces retomo lo que establece el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo vinculante en América Latina y el Caribe, establece que el Estado nos debe de garantizar el acceso a la justicia ambiental y a la participación ciudadana. Y entonces cuando el Estado nos limita, importante, cuando nos limita a que esta asociación civil debe estar integrado por al menos 30 personas, debe de tener como mínimo un año antes de la demanda, pues está teniendo, ¿verdad?, nos está limitando a estos derechos que exige, o más bien que están plasmados en el Acuerdo de Escazú. Pero insisto, estas son reglas procesales, ¿sí?, bajo la estructura, pues, tradicional del derecho civil. Pero no, eso no es limitante, no es limitante por lo que he comentado hace un momento. La siguiente, por favor. Aquí solamente traje una escena sencilla por cuestión de tiempo, claro, porque esto es de un curso. Yo siempre me gusta hablar de forma específica, pero dejar esta inquietud de y cómo se hace y dónde está y todas aquellas estrategias. Por eso lo tomo desde el litigio estratégico. Bueno, aquí ustedes pueden ver el ciclo procesal
el mapa de navegación, ahí está, le puse, ¿verdad? Em, Importante también en eso, mientras ustedes lo observan, hablar que este mecanismo que tenemos regulado a través de las acciones colectivas también se enmarca dentro de la justicia ambiental especializada o la jurisdicción ambiental especializada, porque se sigue ante un juez de distrito, ante la justicia federal. Acciones colectivas, pues todos debemos de trazar, ¿verdad?, en qué consiste un juicio, en la demanda, emplazamiento. Hay cosas muy específicas como la certificación, el requisito de procedencia que establece el artículo 588 del Código Procesal. Hablar también, y lo comentaba la maestra Mara Telma, en relación a los medios alternativos de solución de controversias que prevé el propio código. Y si nosotros vamos hacia el objeto y al bien jurídico tutelado, sabremos nosotros que los mecanismos alternativos también debemos de utilizarlos de forma recurrente y casi sin darle la exclusividad, pero sí con mucha frecuencia por la razón de ser de cada uno de nuestros mecanismos de defensa. Con excepción seguramente que habrá discrepancia, pero con excepción de los delitos ambientales, ¿no? Que ahí es otra objeto, otra naturaleza. Me gusta una expresión de un penalista, es la última ratio del derecho, el tema penal. Entonces cambia un poco el sentido, pero mientras no lleguemos a eso, ¿qué es lo que cuál es el sentir de una acción colectiva, de un amparo, de una denuncia? Pues que se evite, que se atienda, que se deje de causar el daño, ¿no? La ley federal la ley federal de responsabilidad por daño ambiental habla de la reparación y de la compensación. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente nos habla de acciones inmediatas para evitar que se siga causando daño al medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de mecanismos alternativos, pues cuando hablamos de una conciliación es precisamente eso. Tenemos que atender de forma inmediata algún mecanismo para evitar que se siga causando daño al ecosistema. Como todo juicio, pues tenemos un periodo de prueba en donde pues el juez tiene esta también herramienta valiosísima en nuestra materia de no tan solo esperar, ¿verdad?, las pruebas que se aporten, este impulso procesal que como litigantes conocemos, sino que también él, bajo esta determinación de tomar y hacerse llegar de todos los medios de prueba para mejor proveer. Esa expresión nos encanta a los litigantes, para mejor proveer. No es necesario, ¿verdad?, que se haga el impulso a procesar, porque el juez lo puede hacer bajo, pues obviamente, lo establecido en el artículo 598 del Código Procesal. Las resoluciones, pues obviamente también son importantes porque se establecen plazos para emitirse. Y esto en materia ambiental nuevamente cobra relevancia. En una cuestión de análisis, sobre todo de la forma en cómo se establecen las reglas procesales y cómo tenemos las reglas procedimentales en la Ley General del Equilibrio Ecológico, por ejemplo, no existe, y ahí es importante nuevamente hacer la crítica, la Ley General del Equilibrio Ecológico no establece un plazo, el plazo que debe de transcurrir o que la autoridad debe de emitir el acuerdo de inicio de procedimiento. Por ejemplo, tenemos un procedimiento, inspección, vigilancia, pero en el momento de que se establece que configura la infracción y se tiene que emitir el emplazamiento, la Ley General del Equilibrio Ecológico no establece un plazo. Y eso es grave porque puede ser directamente otra vez afectando o permitiendo que se siga afectando a nuestro ecosistema. Sin embargo, en las acciones, en el proceso de acciones colectivas,
Sí es importantísimo, y por eso lo recalco ahí, el plazo para emitir la sentencia. Eso, pues obviamente, en aras de seguir o de realmente garantizar esta protección al medio ambiente. Bien, pues aquí tenemos también otra aportación desde este enfoque de la prevención y de la atención inmediata. En cualquier etapa de procedimiento, el juez puede decretar medidas para detener un daño inminente e irreparable. Ahí tenemos entonces, y esto tiene que ver con las medidas precautorias. Hablamos pues obviamente de en esta participación específicamente del tema climático, la naturaleza del clima y las limitaciones que tiene el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y esto nuevamente tenemos que atender. Es importante, sí, es muy importante, es de resaltarse la existencia de un instrumento tan importante como acciones colectivas, pero también hay que ver las limitantes que tiene para nuestra materia, y por eso hablamos de mecanismos especializados en defensa del medio ambiente. Hablamos de las figuras que tiene el propio código y hablamos de la prescripción. La ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles habla de 3 años y 6 meses en comparación con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que habla de 12 años. La diferencia de que la ley contiene un proceso especial, es decir, las demandas por daño ambiental. Ya es especializado, ahí es donde decía. La siguiente, por favor. ¿Cómo se van a reparar? Ya una vez que la sentencia se emita, pues la reparación tiene que ser las sentencias condenatorias hacia la restitución material y o también hacia el cumplimiento de una restitución que, tal como lo establece el código, es imposible que el infractor pague una multa. Cuando es imposible que el infractor pague una multa, se debe ir hacia la restitución. La siguiente, por favor. La figura de la legitimación, ya tengo 5 minutos, estoy así un poquito rápido porque es complejo hablar de la legitimación, porque también tenemos por ahí, seguro que traen la información que se desprende de la ley de amparo, pero he de decir que haciendo un poco al lado esa limitación que hoy tenemos en la ley de amparo, en el Código Federal de Procedimientos Civiles pues se traza de distinta manera. Un poco para ir concluyendo, la siguiente, por favor, la estrategia de doble vía. Tenemos nosotros que el artículo 4 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece que que los mecanismos son autónomos y no excluyentes. ¿Cuál? Las acciones colectivas y la responsabilidad por daño ambiental. Eso nos lleva pues obviamente a establecer que tenemos una figura de acciones colectivas sin dejar de atender una responsabilidad por daño ambiental, porque las acciones colectivas, recuerden que pues pretende dar protección a una colectividad que tiene un bien común y específico. Bien, pues por último, ahí dejando, ¿verdad?, la siguiente diapositiva, hago una pequeña reflexión. El derecho en particular está concebido para resolver controversias entre individuos. Sin embargo, los conflictos ambientales nos obligan a pensar en otra escala, los bienes comunes, los ecosistemas y las generaciones futuras. Ahí está la diferencia y sobre todo el reto que tenemos de involucrarnos, de conocer, de explorar y sobre todo yo diría en escena de responsabilizar, utilizar las acciones colectivas para garantizar este derecho humano al medio ambiente sano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura Elizabeth Rodríguez.
García Méndez, discúlpame, por favor, perdóname. Perdón. La verdad es que nos has llevado por el camino del derecho procesal y del derecho ambiental, cómo es que deben de ser dos líneas paralelas y que los ambientalistas estamos obligados sin duda a saber derecho procesal, pero hay mayor obligación por parte de los procesalistas saber derecho ambiental porque si no este mundo se acaba, ¿no? Entonces, hoy todos estamos sin duda obligados a saber de derecho ambiental. Muchísimas gracias. Pues vamos a escuchar, por favor, a la licenciada Gabriela Rodríguez Reyes Rojas. ¿Qué me pasa? Perdón. Gabriela Rodríguez Rojas. Y la licenciada nos va a establecer el marco por el cual, de manera transversal, debemos de estudiar derecho ambiental, derecho procesal, hablar de justicia ambiental, hablar de litigio estratégico desde una perspectiva de género y a fin de hacerles llegar y acercar a las mujeres la posibilidad de acceder a la justicia. Por favor, maestra. Gracias, maestra Mara. Yo voy a ser un tanto breve. Quiero comenzar por agradecerles mucho a mis compañeras que me acompañan. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Que me acompañan el día de hoy en la mesa, a la licenciada Anaíd Bucio, a la maestra Mara Telma, además de manera muy especial porque siempre está muy interesada y muy animada porque vayamos caminando juntas. Y por supuesto ha sido un gusto también escuchar a la doctora Elizabeth García con toda la experiencia que representa. Y justamente retomando lo que decía la maestra Mara Telma, yo agregaría todavía una complejidad más, ¿no? Por una parte, esta obligación de saber derecho procesal, pero además de que todas, todas nos volvamos ambientalistas, pero luego además agregar una tercera cuestión, la importancia de incorporar la perspectiva de género en todos estos procesos, que eso todavía lo hace más complejo. Creo que vamos caminando por caminos adecuados y que a veces parecieran lentos, pero que al menos van siendo el parteaguas para que poco a poco pues vayamos impulsando un tema de transversalidad en todas estas temáticas. Y justamente, precisamente en ese sentido, además me da mucho gusto que el Seminario de Derecho Procesal, junto con el Seminario de Derecho Ambiental, pues nos hayan invitado a la Comisión Interna, porque esto permite precisamente ir permeando y haciendo un trabajo colaborativo que puede incorporar todas estas perspectivas que son tan necesarias y tan importantes en estas temáticas. Es muy importante incorporar estos elementos de género, ya que ya lo han expresado en este espacio y en otros que hemos estado teniendo, pues los impactos en el tema ambiental son diferenciados en el caso particular de las mujeres y también de las diversidades sexogenéricas, claro, pero digamos ahora en el marco en lo que lo estamos llevando por las fechas conmemorativas, pues nos enfocamos básicamente en el tema de mujeres. Y estos impactos diferenciados pues son de distinta naturaleza. Tenemos desde un riesgo mayor, brechas en el desarrollo, limitación a acceso a los recursos y un tema de toma de decisiones, que me da mucho gusto precisamente que la doctora Elizabeth García esté aquí con nosotros porque es un ejemplo de esa representación que pues debemos de tener las mujeres en ciertos espacios y en espacios que impliquen tomas de decisiones, pero además pues tomas de decisiones con este enfoque de género. Evidentemente ya se ha dicho también en otros espacios que las mujeres estemos tampoco implica que necesariamente va a haber perspectiva de género. La perspectiva de género no tiene que ver con un tema de si somos hombres o mujeres, tiene que ver con una visión de cómo vemos y cómo analizamos las cosas y los contextos y los casos en específico, va mucho más allá. Entonces, esta intersección de múltiples factores particularmente, pues hace que podamos ir caminando de la mano y hace también que en este caso en concreto de las acciones colectivas, pues vayamos viendo que no obstante este impacto que hay diferenciado, particularmente en el caso de las mujeres y el caso de las acciones colectivas, pues las mujeres tienen y lideran una defensa de los territorios
y de los recursos naturales. Históricamente ya lo veíamos también en otras actividades, por ejemplo, el día sábado que estábamos teniendo unas pláticas muy interesantes, y esta dinámica pues la tienen particularmente mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres afrodescendientes, que además les atraviesan un montón de interseccionalidades más, ¿no? Y eso todavía lo hace más complejo. Entonces, hay unas temáticas mucho más de fondo en estos contextos que incluso abarcan un tema de cuidados, la dinámica de cuidados que pues actualmente todavía se sigue ejerciendo básicamente por las mujeres, y que las mujeres también en ese contexto tienen conocimientos, poseen estos conocimientos ancestrales sobre el manejo de los recursos naturales, que eso es otro tema también muy interesante. Entonces, en este sentido, pues ya retomando el tema de las acciones colectivas, estas permiten que las mujeres puedan organizarse, puedan luchar por el territorio y puedan luchar ante estas situaciones de violencia. Entra ahí una dinámica muy compleja de autonomía económica de las mujeres, y puedan también, por supuesto, defender el territorio, por ejemplo, en el caso concreto. Además, todo esto pues basado con unas dificultades, o establecido con unas dificultades muy particulares ahí del sistema en el que hemos estado histórica y estructuralmente organizadas como sociedad, que tiene que ver con un tema de roles de género y con un tema de división sexual del trabajo. Todas estas barreras y brechas pues dificultan a veces este acceso de las mujeres a la justicia ambiental, y pues evidentemente todavía tenemos ahí muchas brechas, como la falta de titularidad de las tierras, la falta de autonomía económica y el tema de la división sexual del trabajo. Finalmente, lo que les quiero decir es que este impacto diferenciado produce que en muchos contextos, pues, la participación de las mujeres sea, por una parte, sí, una acción de justicia, pero más allá, y en muchos casos, sea una cuestión de supervivencia de las mismas mujeres y del entorno en el que se encuentran. Les agradezco nuevamente, y pues espero que todos estos temas pronto los podamos ir engranando en muchas otras actividades más, que podamos ir compartiendo, porque eso es lo que va a hacer que sí, todos, todas, seamos procesalistas, pero también ambientalistas, pero también tengamos esta perspectiva de género que se requiere en todos estos procedimientos. Muchísimas gracias, maestra Gabriela Rodríguez Rojas, por esta intervención. Sin duda, pues una gran preocupación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto la Facultad de Derecho y nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, es esta integración de la perspectiva de género en la enseñanza, en el aprendizaje, para aquellos que en algún momento tendrán la posibilidad de ocupar los espacios de decisión y de mando en este país. Gracias. Pues sin más, en mi moderación le cedo el uso de la palabra a la maestra Naida. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. Para esta primera parte de preguntas me gustaría saber quién es Nicole Hansel García. Nicole y Hansel, ¿quiénes son? Muchas gracias a ustedes. Les vamos a otorgar al final del cierre de la mesa de trabajo 2 pañuelos conmemorativos de este mes, porque ustedes fueron de las pocas personas que sus preguntas no fueron anónimas, entonces agradecemos mucho esa parte, y al final, por favor, les pido que pasen por esto. Y también a Azul Montserrat, ¿dónde está? ¿Ya se fue? ¡Qué barbaridad! Ni modo, se lo perdió. Bueno, y justamente con las preguntas de estos alumnos para la mesa. Derivado de la restricción en el interés legítimo dentro del juicio de amparo, ¿qué afectaciones tendría la justicia ambiental respecto a las acciones colectivas? Este es de nuestros alumnos Nicole y Hansel de 8º semestre. Maestras. Bien, la respuesta es sencilla, no tiene ninguna restricción. ¿Y por qué? Precisamente hablaba yo de que las acciones colectivas representan, el amparo, primero, ¿verdad?, representa uno
de los mecanismos que tenemos nosotros un instrumento de litigio, claro está, para la defensa. Pero no es el único, y eso es importante. Acciones colectivas, y todavía hablaba yo, ¿verdad?, en la presentación de la responsabilidad por daño ambiental, que está regulado por una ley especializada. Por lo tanto, sí, claro, tenemos nosotros, les diría con el sentimiento, pesar de la restricción y la modificación que se hace a la ley de amparo, pero eso también nos implica y nos exige que tengamos nosotros nuestra vista puesta en los otros instrumentos. ¿Cuáles son? Solamente, insisto, son acciones colectivas, la responsabilidad por daño ambiental, delitos ambientales, que esos creo que son los más explorados en el ámbito del litigio, y el procedimiento en materia ambiental, administrativo, y la denuncia ciudadana. La denuncia ciudadana o denuncia popular, que la regula también la Ley General del Equilibrio Ecológico. Entonces, tenemos limitantes, no está cerrada la puerta, está más estrecha, pero tenemos los otros instrumentos, y por eso hablamos de el litigio ambiental estratégico. ¿Sí? Gracias. Maestra Mara, ¿qué cambio en el procedimiento haría usted para hacer más pronta la resolución? La sentencia, acciones colectivas, ¿no? ¿Qué cambios haría en la legislación? Solo dice en el procedimiento, suponemos que sí, así que… Pues más, la verdad es que más que en la legislación, yo pienso que los cambios van a partir del actuar de las autoridades, ¿no? Es decir, para que nosotros podamos agilizar este tipo de procedimientos, pues lo primero que necesitamos es autoridades que intervengan y que tengan el conocimiento de las mismas, para que puedan darle la agilidad correspondiente. Me parece que es un gran esfuerzo la parte de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en materia de acciones colectivas, y también lo que se está haciendo por parte de nuestro órgano procesal, pero más bien es cómo vamos a capacitar, dónde están las autoridades que intervengan. Ya lo decía la profesora Laura respecto a las agencias del Estado. Si no tenemos gente preparada en la Profepa o en las propias fiscalías, pues va a ser complicado que podamos acceder a una resolución de acciones colectivas de manera pronta y de manera expedita, como lo establece la Constitución. Gracias. Esta yo creo que va más dirigida a la doctora Laura, pero por supuesto la mesa está abierta para que nos complementen. ¿Cuáles son las ventajas de las acciones colectivas en la regulación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares comparado con el Código de Procedimientos Federal? ¿Cuáles son las ventajas del Código Nacional con el Código Federal? Bueno, la ventaja, más que tengamos claro, el Código Federal de Procedimientos Civiles tiene una modificación cuando hablamos del Código Nacional. Se homologan, pues obviamente, términos, se homologan criterios para aplicarlos a nivel federal. La ventaja, yo la resalto en que, derivado de estas estructuras de homologación, en nuestra figura, es decir, en nuestro tema de acciones colectivas, no hay modificaciones. Porque cuando hablamos nosotros de estos códigos nacionales, siempre existen algunas fracturas, quizás porque se habla de un mismo proceso en toda la República. Bueno, pues el tema, la ventaja también es la propia naturaleza de defensa. El tema ambiental, hemos comentado en muchos foros que la contaminación, la afectación de ecosistemas, si los ponemos en regiones de los manglares o de bosques de encino pino, en diferentes geografías, hablamos específicamente de nuestro país, pues
la afectación es la misma o el beneficio es el mismo. Cuando hablamos nosotros de las ventajas, pues tiene que ver específicamente con el respeto que se tuvo de este instrumento procesal. Yo daría pues esa pauta, ¿no? No hay ningún cambio estructural y tenemos la naturaleza propia de la defensa del medio ambiente que es exactamente igual. Que si bien la propia Constitución nos habla de una concurrencia, pero eso es para efecto de para dar acceso pronto a una protección al medio ambiente. Cuando hablo de la concurrencia es porque la entidad federativa y el municipio tienen y pueden legislar en la materia. Entonces, en esta estructura, pues hablamos de estas ventajas, es un tema de interés nacional común, pero diferenciado. Ese sería el aporte. Por cuestiones de tiempo vamos a limitar las preguntas, llegaron varias, pero creo que vamos a ir solo a otras dos más, si no me permiten. La primera sería, ¿cuál sería un expediente de alguna acción colectiva de forma que nos permita conocer cómo se realizan estas e impactan en la vida real? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cómo podemos garantizar en México el acceso de las mujeres a sus derechos ambientales? Creo que esa es la más amplia. Maestras. Licenciado, si quieren responder. Pues yo quizá con la segunda de cómo podemos garantizar, creo que hay muchas formas. Primero, pues en la que siempre insistimos, incorporar un tema de perspectiva de género y ver cómo les afecta de manera diferenciada a las mujeres los temas ambientales. Luego también podemos involucrar un tema de prevención. Prevención, por ejemplo, en el tema de los delitos ambientales. Pongamos un ejemplo en el caso de la tala de árboles, ¿no? Quienes van por la leña generalmente en las comunidades, pues claro que las mujeres, y si ese recurso natural no está al alcance, pues seguramente tendrán que acudir a espacios más alejados y que les ponen un mayor riesgo y en un pues posible caso de violencia, ¿no? No solo es que tengan que caminar más, sino es que pues los caminos en las zonas rurales son despoblados y que las exponen más a posibles violencias de muchos tipos, pero particularmente la violencia sexual. Maestra, si quieren complementar, por favor. Además, hay que tomar en consideración algo. Recordemos una cosa, que cuando hablamos de temas de género y cuando hablamos de temas de mujeres y de feminismos, lo que no se verbaliza no se visibiliza. Entonces, hace apenas hace como un año, se publicó una investigación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se expuso la violencia a la que estaban siendo sujetas las mujeres de la Ciudad de México, de la zona conurbada, por un grupo de viperos ante la escasez de agua. Y ustedes imaginen nada más, esto ha ocurrido en otros países, ha ocurrido en África, ha ocurrido en Sudamérica, pero no se había presentado que en la Ciudad de México hubiera ya denuncias por parte de mujeres que no tenían vital líquido y que al solicitar las pipas estaban siendo extorsionadas. Imaginen nada más ustedes qué grave es esto, ¿no? Y salió expuesto hasta que la Universidad Nacional Autónoma de México hizo público esta investigación, se presentó este estudio en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y yo no sé si alguien de aquí tenía conocimiento de eso, alguno de nuestros estudiantes. Lo que no se verbaliza, no se visibiliza, ¿no? Y yo les preguntaría, pues si ustedes que estamos aquí no lo saben, ahora imaginen lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Pues ¿qué pasó? Pues se recibió, se indignaron, se le dedicó 2 minutos en los noticieros y ya, seguimos ahorita en el 2026 y escuchamos sobre las olas de calor. Entonces ahorita todo el mundo está preocupado por comprar ventiladores, pero no sabemos qué es lo que vivimos de fondo las mujeres.
para poder atender, para poder llevar a cabo nuestras actividades en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es informarnos, lo primero que tenemos que hacer es escuchar, investigar, leer sobre las problemáticas de género medioambientales y cómo es que son tan graves e indignantes. Entonces, esa es nuestra obligación como profesoras y profesores, pero esa también es su responsabilidad como estudiantas y estudiantes, porque si no lo aprenden ustedes, si no lo investigan ustedes, ¿cómo van a poder escuchar a las mujeres que están allá afuera? Todos nos indignamos y todos hablamos de justicia para las mujeres, ¿no? Pero si no sabemos de las problemáticas, entonces, ¿cómo lo vamos a atender? Bien, pues bueno, yo hago acercamiento a la información con relación a estos ejemplos, cómo se deben promover y cuál es una o ejemplos de acciones colectivas. Sin duda, por muchas razones, ¿verdad? La que les voy a compartir suena para mí interesante porque es del estado de Morelos. Entonces, bueno, es una acción colectiva que se presenta por la contaminación al río Apatlaco. El juez de distrito emite una sentencia condenando a las autoridades municipales que tienen que ver, pues obviamente, o que tienen, donde pasa el río Apatlaco. ¿Y cuál es la demanda? Pues la contaminación de este río por la falta de un sistema de drenaje que por no existir contamina el río. Y esto es interesante porque quienes están demandando es una colectividad y demandan a las autoridades municipales. Y es también muy interesante porque se determina quién es el responsable y se determina derivado de lo que contempla la Constitución. La Constitución en el artículo 115 establece responsabilidades ambientales a los municipios. Por eso hace un momento decía que la materia ambiental tiene un desarrollo legislativo, normativo muy interesante. No tenemos que andar viendo de quién es competencia el sistema o más bien el saneamiento de las aguas residuales. Lo tenemos claro en el 115 de la Constitución y son los municipios. Y a veces, pues obviamente, pretendemos que sea la autoridad federal, que sea la Semarnat, Conagua, que tienen implicación, sí, pero específicamente, por eso tuvo tanto éxito esta acción colectiva y también porque es muy complejo. No sé si ustedes conocen cómo es esta parte de el sistema de colectores que luego llegan a plantas de tratamiento, y si no hay plantas de tratamiento, ¿qué otro sistema de saneamiento tienen las aguas residuales? Entonces, puntual, ¿verdad? El ejemplo es la acción colectiva de un grupo demandando a autoridades municipales en el estado de Morelos que tienen su influencia en el río Apatlaco. Es una sentencia, una demanda que se presenta en 2016 y que hasta el día de hoy se sigue verificando, se sigue atendiendo el cumplimiento de la sentencia por la complejidad que esto representa. No es que quiera yo justificar a autoridades municipales, no ha habido omisión, o más bien la omisión no ha sido del todo, sino hay complejidad con relación a los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Y este es un ejemplo que se puede replicar, esta es una demanda que se puede replicar en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar. Es tan sencillo como iniciar, si lo queremos hacer desde ahorita, ¿por qué no? Una demanda a la Profepa, una demanda a la Conagua por la contaminación de un río, de una barranca, identificar quiénes son las autoridades municipales y la fuente contaminada. Así de sencillo podemos iniciar con nuestras acciones colectivas. Bajo este ejemplo, claro que ya tenemos camino andado. Muchísimas gracias. Nuevamente, maestra. Antes de que cierres, como tenemos 2 pañoletas más y ya una de nuestras compañeras pues se ganó una pañoleta, ¿me permites utilizar 3 claro. minutos para hacer
Estas pañoletas nos las regala la integrante de la Comisión de Género de la Comisión Interna de Género de la Facultad de Derecho. Tenemos dos, si me permites, maestra, voy a incluir la mía para que sean 3 personas quienes vayan a participar. Y como todos estuvieron muy atentos y ávidos e interesados de esta charla, entonces a la mano más veloz del oeste, si me lo permiten rápidamente, vamos a ver, la maestra, la doctora Laura Elizabeth, explicó cosas bien interesantes y quiero preguntarles, ¿en qué consiste esta regla? ¿Qué importancia, en qué consiste o qué importancia tiene la regla de 30? Rápidamente, ¿quién lo recuerda? Adelante, ¿se pone de pie, por favor? ¿Su nombre, su nombre? Fátima, la escuchamos. Extraordinario, un aplauso para su compañera, por favor, muchísimas gracias. Pues bueno, aquí está su pañoleta. Tenemos otra pañoleta rápidamente. ¿Cuáles son las agencias del Estado que intervienen en las acciones colectivas? Rápidamente, ¿quién? La mano más veloz. Está súper sencilla esa. ¿Qué agencias del Estado intervienen en las acciones colectivas? ¿No? ¿No a la una? ¿No a las dos? A ver. Muy bien. Perfecto, ¿su nombre, compañero? Excelente, Víctor, felicidades, muy bien. Y por una pañoleta más, vamos a ver, esta va a ser muy fácil, ¿sí? ¿Me lo permite? Para que ya, perfecto, una pañoleta más. ¿Cuál es el acuerdo internacional que mencionó la doctora relacionada con la participación? Allá atrás la compañera, la escuchamos. ¿Su nombre? Pero el convenio de Escazú se lo damos por buena, doctora, como usted me indique. Dice la doctora que no. Allá atrás, la mano de allá atrás. Aquí adelante. Perfecto, el acuerdo de Escazú. Otra pañoleta. ¿Nombre, compañera? Perfecto. Y pues, ¿ya? Bueno, falta una. Esperen. Vamos a ver rápidamente. Esta está muy sencilla. ¿Qué importancia tienen las acciones colectivas para nosotros? Allá atrás, compañero, su nombre. No lo escuchamos. ¿José? Excelente, muchísimas gracias pues a los ganadores, los esperamos aquí adelante, gracias por su asistencia, hasta luego. Gracias nuevamente, gracias. Muchísimas gracias. Estuvo muy atropellado. José Manuel. Hola, al contrario, gracias a ti por participar y venir. Ya me debes el mío. Nos quedaron muchas preguntas, no sé si las quiere, doctora Laura. Yo no sé dónde tiene mi bolsa. No sé dónde la dejaste. Estaba allá abajo, ¿no? Yo recuerdo que estaba. La trae ahí. ¿Sí? Eso es muy. Y me dice. No, de hecho no quiero. ¿Qué? Muchas preguntas no quiero. Sí, ella vino de género. De género fue la